¿Se escucha? Sí, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, gracias. Mejoramos un poco la señal ahora. Bien, vamos a arrancar con la clase de hoy. Bienvenidos a todos, como siempre. Es el segundo teórico de la semana. Vamos a... ¿Podés conectar, Abigail? Que levantaste la mano, podés conectar micrófono. Profe. Espera, para un poquito, tengo rebajo el audio. Dame un segundo que suba el audio porque no te escucho. Ahora sí. Que nosotros le escuchábamos, sí, nomás no podíamos prender nosotros el micrófono. A ver, estoy escuchando rebajo. Voy a ponerme auriculares para mejorar un poquito. ¿Podés volver a decirme porque te escucho rebajo? Sí, sí escuchábamos hoy. Y ahora también, nomás que no podemos prender el micrófono sin que usted nos autorice. Va a ser así. Lastimosamente va a ser así. ¿Está? Si no se nos complica, se nos estuvo complicando algunas cuestiones, así que levanten la mano, escriban por chat y yo les conecto, no hay problema. ¿Está? Bueno, son las nuevas disposiciones, chicos, así como tienen que estar bien logueados para poder entrar y que permanecer en el aula. Las otras condiciones son que estén sus micrófonos apagados y solamente yo los pueda autorizar, ¿sí? Bueno, les decía, estamos con el segundo teórico de esta semana. Vamos a seguir con metabolismo mitocondrial. Habíamos empezado con oxidaciones biológicas, metabolismo, y hoy vamos a empezar fundamentalmente con todo lo que es metabolismo mitocondrial, más que nada asociado a síntesis de ATP. Vamos a ver cómo a partir del metabolismo mitocondrial podemos llevar adelante el proceso de síntesis de ATP, ¿sí? Bueno, con respecto a eso, les comento, vamos a tener 2 teóricos más la semana que viene, donde vamos a ver cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, ¿sí? Vamos a ver desacoplantes también la clase que viene, y hasta lo que se desarrolle en el primer teórico de la semana que viene va a quedar incluido en el parcialito de la semana que viene. ¿Está? Ustedes recuerden que el miércoles a la mañana van a tener, miércoles 28, el siguiente y tercer y último parcialito, hasta los temas que se desarrollen en ese parcialito van a quedar incluidos en el desarrollo de ese parcial, ¿sí? Que seguramente va a ser hasta cadena respiratoria y algo de fosforilación oxidativa quizás vamos a empezar a ver. Tengo que ver cómo se programa eso. ¿Está? No sé, acá me pregunta Alves Tenorio Ramos, Gabriele, una duda sobre los parciales. Si querés pedir para conectar micrófono, te conecto. Acá me está pidiendo Domínguez Carolina. ¿Podés conectar micrófono, Domínguez Carolina? Profe, yo le quería hacer una consulta sobre el tema de la ERA. ¿Vamos a rendir el 3 de mayo o en esa semana vamos a rendir? El 3 de mayo. Ese es el día. No sé el horario porque me tienen que extender digamos, la capacidad de Zoom. Tengo que ver en qué horario me extiendan la capacidad de Zoom para que todos puedan entrar a rendir. Por eso no sé el horario. Recién la semana que viene voy a saber qué horario. Pero yo ya hablé con el profesor de salud mental y él ese día no los va a evaluar.
Ah, porque justamente coincidía ese día también, por eso quería saber. Ya hablé con el profesor de salud mental. Ese día él no va a tomar exámenes. Bueno. Quédense tranquilos. Gracias, profe. Bueno. Con respecto a lo que me estaban preguntando, con respecto a los parcialitos, ustedes recuerden cuál era la condición. Tienen que tener aprobado 2 de 3 parcialitos, sí o sí. Aprobado 2 de 3 parcialitos y tienen que tener un promedio de 4 entre las notas de los 3 parcialitos para poder acceder a la ERA. Si no tienen promedio de 4, no quedan regulares en teórico y no pueden acceder a la ERA, que es lo que me estaban preguntando por ahí. Bueno. Las notas se suman, ¿sí? Yo voy a sumar la nota de los 3 parcialitos, voy a dividir por 3 y eso me va a devolver a mí el promedio. ¿Tá? Y tiene que ser un promedio de 4 para que estén habilitados, que es lo que me están preguntando en el chat. Bueno, chicos, voy a compartir pantalla para empezar con la clase de hoy. Yo ya les subí, no les subí todavía el PowerPoint de hoy, pero ya les subí los capítulos del libro del Harper que pueden leer para este tema. Sánchez Sofía, ¿querés conectar micrófono? Pedime para conectar micrófono y yo te conecto. No sé si me lo pediste, pero no te vi. A ver, que hay muchos pidiendo ahí. Un segundo, que hay unos cuantos que quieren conectar micrófono. Un segundo. Un segundo, chicos. Se me fue. Rodríguez ya habló, perdón. Sánchez Sofía, ahí podés conectar micrófonos ahora. Hola, profe, buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Me quedó una duda con respecto a una pregunta del examen de hoy y me confundió. Ajá, sí. Había una pregunta que decía, algunas toxinas bacterianas inactivan la actividad enzimática de la subunidad alfa de la proteína GS. Y en presencia de dichas toxinas, ¿cuál sería el efecto? Yo marqué que disminuía la actividad de la PKA porque disminuía el AMP cíclico y me marcó que la correcta era que aumentaban los niveles de los segundos mensajeros. Porque vos al inactivar la actividad GTPasa tenés la subunidad alfa que sigue activando a la adenilciclasa y ella sigue produciendo segundos mensajeros. Ese es el efecto directo. Por eso te decía, ¿cuál es el efecto directo? Que después el exceso de segundos mensajeros aumente la proteína quinasa A es otra cosa, pero el efecto directo es, al perder la actividad GTPasa, seguís estimulando la adenilciclasa y aumentan los niveles de segundo mensajero. O sea, la toxina solamente afectaba la actividad GTPasa. Sí, es lo único. Entonces, sí. Gracias, profe. De nada. Gómez, solicitó Gómez, Da Silva García Gómez. Profe, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Profe, la duda es, si sacamos hoy un parcial 4,55, se saca el 55 y se queda 4. ¿Así? Sí, 4. No va a sumar el 4,55. Te va a sumar el 4,55, no te preocupes. Lo importante es que te dé el promedio después para el resto, con los otros parciales. Está bien. Gracias, profe. Sí. Nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más levantó? Nadie más. Tengo levantada la mano acá. Bueno. Creo que estamos todos. No. Bueno. Bueno, voy a compartir pantalla para que ustedes puedan
Perdón, no es la pantalla que quería compartir. No sé qué le pasó. Esta es la pantalla que quería compartir. Ahora sí. Bueno, como pueden leer ahí en el título o en la primer diapo, nosotros vamos a trabajar con metabolismo mitocondrial. Vamos a hablar del origen y del destino de la acetil-CoA, ¿sí? También vamos a hablar de una enzima que es la piruvato deshidrogenasa. Vamos a hablar también del ciclo de Krebs, del ciclo del ácido cítrico o ácido tricarboxílico, que es otra manera de denominar al ciclo de Krebs. O sea, son 3 temas en general que vamos a trabajar la clase de hoy, ¿sí? Primero, me gustaría recordarles, porque en alguna clase anterior yo ya se los dije, ya les había comunicado esa situación, y es la situación que tiene una sustancia denominada acetil-CoA. El acetil-CoA es una pequeña molécula. La característica que tiene el acetil-CoA como molécula es que va a ser un intermediario final de la mayor parte de los procesos catabólicos. ¿Y con esto qué quiero decir como intermediario final? Que va a ser el producto del catabolismo de diferentes sustancias en nuestro organismo. Independientemente cuál sea el nutriente que nosotros incorporemos con la dieta, nosotros podemos incorporar con la dieta proteínas, podemos incorporar con la dieta polisacáridos, podemos incorporar con la dieta lípidos, cualquiera de estos nutrientes los vamos a catabolizar por procesos, recuerden, oxidativos, y el producto final del catabolismo va a terminar siendo acetil-CoA, ¿sí? El acetil-CoA va a ser una molécula muy importante para nosotros y, como pueden ver, a medida que vamos oxidando los diferentes nutrientes, independientemente de dónde partamos, a la molécula que se va oxidando le vamos a ir sacando energía, le vamos a ir sacando ATP. El acetil-CoA no es un producto totalmente sin ATP. El acetil-CoA tiene ATP, ¿sí? Todavía le queda cierta energía. Acá me dice que quiero decir como intermediario en común. Quiero decir que catabolizando 3 nutrientes diferentes, siempre el producto final va a ser acetil-CoA. Eso quiero decir como intermediario en común, ¿sí? Yo puedo catabolizar los aminoácidos de las proteínas y voy a obtener como producto final acetil-CoA. Puedo catabolizar glucosa, monosacáridos provenientes de los polisacáridos de la dieta y voy a obtener como producto final acetil-CoA. O puedo catabolizar los ácidos grasos de los lípidos y voy a obtener como producto final acetil-CoA. Eso quiere decir que es un intermediario en común. Ahora bien, ese acetil-CoA, ¿sí? Ese acetil-CoA va a tener una característica. Todavía tiene algo de energía contenida que yo lo puedo seguir oxidando para extraer lo poco de energía que queda. Lo que tiene en particular el acetil-CoA es que siempre se va a formar adentro de la mitocondria. Siempre va a ser una molécula que se forme dentro de la mitocondria. Y dentro de la mitocondria lo voy a hacer participar del ciclo de Krebs, que es la otra vía metabólica que nosotros vamos a analizar la clase de hoy, y de esa manera le vamos a terminar de sacar lo que le queda de energía y lo vamos a terminar transformando en dióxido de carbono. De esa manera, ¿sí? De esa manera vamos a conseguir extraer toda la energía de los nutrientes. Nosotros en particular nos vamos a centrar entre esta clase y las próximas clases, nos vamos a centrar en ver qué pasa dentro de la mitocondria. Nos vamos a centrar en ver cómo obtenemos el acetil-CoA a partir del ácido pirúvico, entendiendo que el ácido pirúvico es el producto final de la glucólisis aeróbica, aunque también puedo tener ácido pirúvico como producto final
de la oxidación de algunos aminoácidos, ahora lo vamos a ver. Vamos, como dije, a ver cómo transformamos ácido pirúvico en acetil-CoA, cómo oxidamos, y después cómo el acetil-CoA participa del ciclo de Krebs y qué es lo que ocurre dentro de ese ciclo de Krebs. Además, vamos a ver la semana que viene cómo hacemos el transporte de electrones en la membrana mitocondrial a través de esa famosa cadena de transporte de electrones, y finalmente cómo realizamos la fosforilación oxidativa, que es el último proceso que vamos a estudiar. ¿Está? Bueno, todo eso lo vamos a ver en esta clase. Bueno, vamos a seguir. Yo, para poder conversar con ustedes hoy, necesito que nos ubiquemos correctamente dentro de lo que es la estructura de una mitocondria. ¿Por qué? Porque yo voy a nombrar ciertas estructuras o ciertos espacios en la mitocondria y no quiero que quede ninguna duda sobre de qué estoy hablando en particular. Por eso les traje la imagen de una mitocondria y quiero que repasemos cómo estaba conformada una mitocondria. La mitocondria es una organela sumamente importante, chicos, en nuestro metabolismo biológico, ¿sí? Nosotros vamos a hablar muchísimo de mitocondria este año, es una organela muy importante para nosotros desde el punto de vista energético. Es más, le dedicamos todo este final de la primera era a hablar de metabolismo mitocondrial, fíjense la importancia que tiene, ¿no? Tenemos que recordar que la mitocondria es una organela que está formada por dos membranas celulares, dos bicapas de fosfolípidos que tienen proteínas en, digamos, su estructura, y tiene colesterol también formando parte de esa bicapa. Esas dos membranas van a delimitar compartimentos. Compartimentos son espacios, chicos, ¿sí? Por un lado voy a tener toda la parte interna, que ustedes acá lo ven de color celeste, lo pueden observar de color celeste en la imagen, toda esta parte interna que corresponde a lo que vamos a denominar matriz mitocondrial, ¿sí? Toda esa parte interna que va a ser nuestra matriz mitocondrial, y por otro lado tenemos un segundo espacio, que es un pequeño espacio que nos queda entre lo que es la membrana interna y la membrana externa, entre lo que es la membrana interna y la membrana externa, y que se llama espacio intermembrana, ¿sí? Tenemos la matriz y tenemos el espacio intermembranoso o espacio intermembrana. Lo que también podemos reconocer es que la membrana mitocondrial interna genera crestas, y esas crestas son importantes porque amplían mucho lo que es el tamaño de esa membrana, la hacen mucho más extensa, y eso determina que tengamos muchos complejos proteicos importantes que ya vamos a ver qué función en particular tienen dentro de lo que es el metabolismo mitocondrial. Acá me preguntaban si la glucosa se transforma en dos moléculas de ácido pirúvico en condiciones aeróbicas. Sí, ya te voy a explicar en segunda era, Jailson, ¿por qué hablo de condiciones aeróbicas? La glucólisis no usa oxígeno, pero elementos que sí se forman en la glucólisis requieren de la cadena respiratoria para poder aportarnos energía. Y por eso hablamos de condiciones aeróbicas. De esto te voy a hablar mucho más la segunda era. Por ahora, ¿sí? Exactamente, genera NAT reducido, ahí están aportando. La glucólisis genera NAT reducido que va a tener que ir a cadena respiratoria para generarme ATP, y por eso yo hablo de proceso aeróbico, no porque la glucólisis involucre el consumo de oxígeno. En el único sitio donde verdaderamente se ocupa oxígeno es en la cadena respiratoria. Sin embargo, vamos a decir que todos los procesos que vamos a estudiar en esta clase y en las clases que vienen son procesos que corresponden a la respiración celular. Si bien el oxígeno no va a estar involucrado más que en la cadena respiratoria,
todo lo que yo vea sobre metabolismo mitocondrial requiere y necesita que esa cadena respiratoria funcione, porque si no el metabolismo mitocondrial no va a llevarse adelante. En ausencia de oxígeno, no se va a generar ninguno de los procesos intramitocondriales. Y de eso también vamos a hablar la segunda era, ¿sí? Quédense tranquilos, chicos, los BDLs los están aceptando en sala de espera, pero tienen que estar correctamente logueados. No soy yo la que los acepta, ¿sí? Es BDLIA que está tomando asistencia y los necesita correctamente logueados para poder aceptarlos. Tengan paciencia, ¿sí? Tengan paciencia para los que están esperando. Bueno, continuamos. Continuamos. Entonces, ¿cuáles van a ser para nosotros las etapas de lo que vamos a llamar respiración celular? ¿Y a qué vamos a llamar respiración celular? Y vamos a llamar respiración celular a todo lo que ocurra dentro de la mitocondria. A todo eso le vamos a llamar respiración celular. Obviamente, y aclaré, el único proceso que requiere de la presencia precisa del oxígeno es la cadena respiratoria. ¿Qué etapas tenemos? Bueno, vamos a tener adentro de la mitocondria primero la descarboxilación oxidativa del piruvato del ácido pirúvico, ¿sí? Esa va a ser la primera etapa, recordando que el ácido pirúvico se va a obtener de posiblemente la glucólisis o el catabolismo de algunos aminoácidos. Una vez que tenemos el acetil-CoA, va a entrar a una vía cíclica que se llama ciclo de Krebs, aunque también en alguna bibliografía la pueden encontrar como ciclo del ácido cítrico o ciclo tricarboxílico. Después vamos a tener el funcionamiento propio de la cadena respiratoria y finalmente vamos a tener la fosforilación oxidativa. ¿Está? Todos esos procesos van a ser necesarios para que todo esto se pueda verificar. ¿Para qué nos va a servir la respiración celular? Va a ser la mayor fuente de generación de ATP en la célula. Acá, esta es la usina de nuestra célula, donde se forma la mayor parte de la energía. Y se va a formar a partir de los productos que se obtienen de procesos catabólicos. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasos previos vamos a necesitar para hacer el metabolismo mitocondrial? Si el acetil-CoA, chicos, proviene de la degradación de lípidos o el acetil-CoA proviene del catabolismo de aminoácidos, no hay problema porque ese acetil-CoA ya se genera dentro de la mitocondria. Es un proceso intramitocondrial. ¿Está? Por ahí lo que nos va a pasar es que cuando estamos oxidando hidratos de carbono, que es una de las oxidaciones más importantes que hacemos nosotros, ¿sí? En general nuestra principal fuente de energía es la glucosa, y cuando oxidamos la glucosa obtenemos en condiciones aeróbicas, y ya vamos a ver qué tejidos hacen glucólisis aeróbica en segunda era, obtenemos piruvato, 2 moléculas de piruvato como dijeron. Ese proceso de oxidación de la glucosa a piruvato es un mecanismo citoplasmático y por lo tanto, vamos a necesitar primero, para que empiece el metabolismo mitocondrial, vamos a necesitar que el piruvato atraviese las membranas e ingrese a la mitocondria. Las membranas mitocondriales, chicos, tienen alguna selectividad. No tanto la membrana mitocondrial externa, que es totalmente permeable para la mayor parte de las sustancias, pero
La membrana mitocondrial interna tiene cierta selectividad en cuanto a qué sustancias deja ingresar y qué sustancias no. En el caso del piruvato, este puede atravesar sin ningún problema la membrana mitocondrial interna. Lo mismo que el ADP, el ATP, el citrato y el oxígeno. Siempre van a atravesar a favor de gradiente. ¿Esto qué significa a favor de gradiente? Desde donde están en mayor concentración hacia donde están en menor concentración. ¿Por qué aclaro eso? Porque si ustedes miran el ATP, por ejemplo, el ATP va a salir de la mitocondria porque nosotros lo vamos a formar, va a salir de la mitocondria y va a ser utilizado en los tejidos, en el resto, perdón, de la célula, ¿sí? Sin embargo, el ácido pirúvico se va a formar en citoplasma en altas concentraciones y va a ingresar a favor de gradiente a la mitocondria. ¿Qué pasa si yo tengo o necesito que ingrese una molécula? Si necesito que ingrese una molécula y, por ejemplo, la membrana mitocondrial interna no le permite el acceso. Bueno, en ese caso tenemos algunos mecanismos que se llaman lanzaderas, que son como algunos portones que cuando ante determinadas circunstancias los podemos abrir, permiten el ingreso de algunas sustancias. Y en realidad son transformaciones químicas que ocurren a nivel de la membrana mitocondrial interna y que permiten el ingreso de algunas sustancias. ¿Está? De eso vamos a hablar sobre lanzaderas, vamos a hablar quizás un poquito la semana que viene, porque es importante que ingresen a segunda era teniendo esa información. Bueno, con el piruvato, que es el metabolito que nos interesa hoy, no hay problema, entra sin ningún inconveniente. ¿Está? Bien. Araceli me pregunta un poco acá si lo que yo quiero decir es que para ingresar, atravesar la membrana mitocondrial interna necesito un ligando o que la sustancia sea reconocida. Sí, más o menos así, Araceli, más o menos así. Esas sustancias que son permeables no pasa nada. A favor de gradiente atraviesan la membrana sin ningún problema. El tema es que cuando vienen otras sustancias, yo después te voy a hablar, por ejemplo, del NAT reducido citoplasmático, por ejemplo, y en ese caso, en el caso del NAT reducido citoplasmático, él no puede atravesar y sí tiene que sufrir algunas transformaciones bioquímicas como para acceder a la mitocondria. Después nos va a pasar, por ejemplo, con otras sustancias que necesitan salir de la mitocondria, y bueno, ahí también necesito algún mecanismo de lanzadera para que eso pueda ocurrir. Pero eso lo vamos a hablar en segunda era, ¿sí? Yo sobre las lanzaderas que necesitamos para ingresar cofactores reducidos a la mitocondria voy a hablar todavía hacia el final de esta primera era. Bueno, como dije y aclarando ya, el piruvato es el producto final de la glucólisis aeróbica que ocurre en el citosol. Sin embargo, como dije, también se obtiene por la degradación de algunos aminoácidos como alanina, serina y cisteína. Ahora bien, ¿el único camino que puede seguir el piruvato en nuestra célula es transformarse en acetil-CoA por descarboxilación oxidativa? No. Acá quiero que vean que no siempre una sustancia puede tener un solo destino metabólico. En general, chicos, el destino metabólico va a depender de en qué tejido se produce el piruvato y cuál es la situación metabólica en la cual se produjo el piruvato. El piruvato en tejidos que no tienen mitocondria, como el glóbulo rojo, o en tejidos que en determinadas circunstancias tienen una gran demanda de oxígeno, como el músculo en actividad física intensa, el piruvato se transforma en lactato y no en acetil-CoA. Porque hay un proceso anaeróbico en esas situaciones que les acabo de decir. ¿Está? A veces, en el hígado, en ayuno,
el piruvato no se transforma en acetil-CoA, sino que se transforma en oxalacetato, porque vamos a llevar adelante una vía metabólica en particular. Otras veces, según las necesidades de las células, el piruvato se va a transformar por transaminación en alanina y no en acetil-CoA, porque esa transformación, la transformación en alanina, es la transformación que necesita nuestra célula, ¿sí? Por lo tanto, no siempre el piruvato se va a transformar en acetil-CoA. Es la transformación más frecuente en la mayoría de los tejidos. La mayoría de los tejidos con mitocondria transforman el piruvato en acetil-CoA. ¿Está? Podés levantar, a ver, un segundito que tengo que... García. Profe, ahí está el concepto que algunos exámenes le piden para estar en ayuno. Por eso, por ejemplo, si tiene que averiguar alguna cosa en el hígado, ahí está. Sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo citamos al paciente para hacerle los análisis, porque qué es lo que pretendemos investigar. ¿Sí? Está bien. Gracias. De nada. Bueno, entonces, hoy sí nos interesa la transformación del piruvato en acetil-CoA. ¿Está? Hoy sí nos interesa eso. Las otras transformaciones las vamos a ver más adelante. El piruvato entonces ingresa sin ningún problema al interior de la mitocondria y dentro de la mitocondria se va a transformar en acetil-CoA por un proceso que se llama descarboxilación oxidativa. Acá tienen la palabra descarboxilación oxidativa. Ese es el nombre de la vía metabólica, ¿sí? Y lo que tendríamos que hacer en este caso es un poco revisar el concepto que significa la descarboxilación oxidativa, ¿sí? Bueno, como descarboxilación oxidativa vamos a nombrar a un proceso. El término des significa sacar, liberar. Carboxilación, estamos sacando un carbono en forma de dióxido de carbono, ¿sí? Y el proceso es oxidativo porque indudablemente van a haber cofactores oxidados que se van a reducir. ¿Está? Entonces, vamos a usar un complejo multienzimático, y digo complejo multienzimático porque es una gran proteína que no tiene una sola actividad catalítica, es una gran proteína que tiene varias subunidades, algunas con funciones catalíticas y otras con funciones reguladoras, ya voy a hablar de eso, y a través de ese complejo multienzimático voy a sacar dióxido de carbono, voy a sacar carbono en forma de dióxido de carbono al piruvato, es un proceso oxidativo, y en ese proceso oxidativo el piruvato se va a terminar transformando en una molécula llamada acetil-CoA. ¿Por qué es importante que el proceso sea oxidativo? Porque quiero ir sacando energía a la molécula que estoy catabolizando. Yo estoy catabolizando el piruvato, que es el producto final de la glucólisis, que sigue siendo una molécula que todavía le queda algo de energía y le tengo que seguir extrayendo la energía. Y en ese proceso oxidativo lo que voy a poder observar es que cuando se formen cofactores reducidos, la energía me va a quedar contenida en esos cofactores reducidos. A partir de hoy, yo quiero que empiecen a entender que en todos los procesos oxidativos vamos a obtener cofactores reducidos, y esos cofactores reducidos van a tener de algún modo una energía potencial almacenada, que es la energía potencial que después vamos a usar la semana que viene en la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa para formar las moléculas de ATP. Bueno, acá tienen un resumen de lo que es el proceso, tienen un resumen de lo que es el proceso. Partimos de piruvato,
van a haber varios cofactores involucrados, ya los voy a mencionar, y el producto final va a ser el acetil-CoA. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar para analizar un poco cómo ocurre la transformación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la descarboxilación oxidativa del piruvato ocurre por un complejo multienzimático llamado complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Sí? Es un complejo que se ubica en la matriz mitocondrial, como tal, va a catalizar este proceso dentro de la mitocondria y se llama complejo multienzimático porque, como dije, es una gran proteína, tiene varios dominios catalíticos, tiene algunos dominios reguladores y para funcionar necesita de 5 cofactores diferentes. Bueno, ¿cuáles son los dominios catalíticos o qué funciones de enzimas catalíticas voy a encontrar en este complejo? Voy a encontrar la función de una primera enzima que se va a llamar, igual que el complejo, piruvato deshidrogenasa. Voy a encontrar la función de una segunda enzima que va a ser la dihidrolipoil transacetilasa y voy a encontrar la función de una tercera enzima que es la dihidrolipoil deshidrogenasa. Estos 3 dominios tienen actividad catalítica y van a llevar adelante el proceso de descarboxilación oxidativa del piruvato. Para regular este proceso catalítico, yo voy a regular solamente la primera enzima, y acá surge el concepto de enzima marcapasos. ¿Se acuerdan? Yo dije, a partir de ahora no vamos a hacer reacciones químicas directas, vamos a hacer transformaciones químicas por vías metabólicas, donde va a haber una transformación consecutiva de un sustrato inicial hasta llegar a un producto final, eso les comenté la semana pasada, y siempre se va a regular una sola enzima que va a ser la marcapasos, y si esa enzima está activa, el proceso metabólico se realiza, y si esa enzima está inactiva, el proceso metabólico no se realiza. ¿Qué característica tiene en este caso la piruvato deshidrogenasa como enzima marcapasos? Que es una enzima que se regula por 2, una piruvato deshidrogenasa quinasa y una piruvato deshidrogenasa fosfatasa. Si la piruvato deshidrogenasa como enzima marcapasos se regula por una quinasa y por una fosfatasa, ya les estoy diciendo cuál es el mecanismo de regulación de la piruvato deshidrogenasa. Se regula fosforilándose o desfosforilándose. ¿Y ese qué mecanismo de regulación era? Era la regulación covalente. O sea, esta piruvato deshidrogenasa se va a regular covalentemente por otras 2 enzimas que también van a formar parte del complejo proteico dentro de la matriz mitocondrial. Para que este complejo proteico funcione, necesito 5 cofactores, ¿sí? Para que funcione necesito 5 cofactores, ¿sí? La enzima marcapasos, repito para el que me pregunta, es la primera, la piruvato deshidrogenasa. Piruvato deshidrogenasa. ¿Está? Bien. Les decía, es un proceso que requiere de la presencia de 5 cofactores. Necesito un cofactor derivado de la vitamina B1 o tiamina que se llama pirofosfato de tiamina. Van a ver que actúa como coenzima, perdón, como grupo prostético, quise decir, disculpen. El pirofosfato de tiamina va a actuar como grupo prostético, ustedes ya saben qué significa eso. Tenemos el CoA, o CoASH, o coenzima A, que deriva de la vitamina B5, o ácido pantoténico o pantotenato. Esto va a ser una coenzima, va a actuar como coenzima este cofactor. Después tenemos el lipoato o ácido lipoico, que también va a ser un grupo prostético. Tenemos el FAT, derivado de la vitamina B2 o riboflavina, que también va a ser un grupo prostético. Y tenemos el NAT,
tanto el FAT y el NAT van a participar en su forma oxidada. Fíjense que si el proceso es una oxidación, el sustrato se oxida y los cofactores se van a tener que reducir, por lo tanto los cofactores en su mayoría van a tener que estar oxidados para poder reducirse. Entonces miren, el FAT y el NAT no tienen hidrógenos, así los voy a necesitar. Les decía, el NAT, que deriva de la vitamina B3, o niacina o nicotinamida, va a tener la característica de actuar como coenzima, ¿sí? Coenzima va a ser el CoASH, el NAT, y el resto van a actuar como grupos prostéticos. Bueno, acá está toda la transformación. Y antes de que se agarren la cabeza y crean que esto no lo vamos a aprender nunca, les quiero decir lo siguiente, y esto va para todos. A ver, préstenme 5 minutos de atención, porque después yo digo las cosas y no me escuchan, están distraídos. Chicos, como pueden observar, los procesos metabólicos son sumamente complejos, porque hay transformaciones paulatinas de biomoléculas, ¿sí? Ustedes van a decir, ¿cómo hago para aprender esto? No lo tienen que aprender. Escúchenme lo que les voy a decir hoy y vale para toda segunda era. Cada vez que nos presentamos frente a un proceso biológico, frente a una vía metabólica, yo solamente quiero que ustedes conozcan cuál es la vía metabólica, dónde ocurre la vía metabólica, para qué nos sirve, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Cuarto punto, ¿cuál es el sustrato inicial? ¿Cuál es el producto final? Si hay varias enzimas involucradas, quiero solo el nombre de la marcapasos, ¿sí? Quiero solo el nombre de la marcapasos. Repito porque se quedaron algunos en el camino porque se les cortó. Repito de vuelta. El nombre de la vía metabólica, ¿qué se hace en esa vía metabólica? Hoy yo dije descarboxilación oxidativa al piruvato, descarboxilo oxidativamente al piruvato, le saco dióxido de carbono y lo transformo en acetil-CoA. Eso hago en la vía metabólica, eso tienen que saber. ¿Dónde ocurre la vía metabólica? ¿En qué lugar de la célula y en qué tejidos? Yo dije hoy, dentro de la matriz mitocondrial, en todos los tejidos que tengan mitocondria. Sustrato inicial, piruvato. Producto final, acetil-CoA. Y si hay varias enzimas involucradas, solamente el nombre de la marcapasos. ¿Y cómo se regula? ¿Está? Yo, lastimosamente, chicos, siempre voy a explicar todo el proceso metabólico, voy a explicar toda la transformación siempre para contarles cómo ocurre, pero ustedes no tienen que saber el proceso metabólico, tienen que saber solamente estos aspectos que yo le acabo de mencionar. ¿Sí? Lo voy a repasar cuando termine la descarboxilación oxidativa del piruvato, voy a repasar cuáles son los temas que tienen que tener presentes en esta vía. ¿Sí? Bueno, como pueden ver ahí, exacto, bien, Lara. Ahí les hizo un resumen en el chat la compañera. Eso es lo que quiero que sepan. Muy bien, gracias por la colaboración. Como pueden ver acá, vamos a partir de piruvato, que va a reaccionar con la primera enzima. Siempre, chicos, la marcapasos suele ser la primera enzima. La que se regula suele ser la primera enzima. Y va a determinar si todo el proceso hasta el final va a realizarse o no, porque si esa enzima está activa, yo realizo el proceso. Si no está activa, indudablemente, seguro no lo vamos a realizar. ¿Está? Bueno. ¿Cómo seguíamos acá? Déjenme ver. El piruvato con la primera enzima va a reaccionar con el primer grupo prostético, que es el pirofosfato de tiamina. Fíjense, va a perder dióxido de carbono, va a perder un grupo carboxilo
en forma de dióxido de carbono, y en el lugar donde se desprendió el dióxido de carbono, y por ahora se va a unir el pirofosfato de tiamina, formando un producto intermedio que no me importa cómo se llama, porque es un producto intermedio. Por acción de la segunda enzima, voy a desprender el pirofosfato de tiamina que va a volver a su, por acción de la primera enzima. Y colaborando con la segunda, voy a desprender el pirofosfato de tiamina que va a volver a quedar en sus condiciones iniciales, no se va a modificar. Y en ese caso, voy a incorporar un ácido lipoico o un lipoato que en el proceso, fíjense, incorpora hidrógeno. Va a comenzar a reducirse por la transacetilasa. Fíjense, al resto del piruvato se me va a unir el ácido lipoico que va a comenzar a reducirse, y luego seguimos con la segunda enzima. Ese ácido lipoico se va a liberar totalmente reducido y se va a incorporar un CoAH o coenzima A, generando el producto final que es el acetil-CoA. Este lipoato que quedó reducido, luego de que se fue liberado a partir de la segunda enzima, fíjense que la segunda enzima lo reduce y después lo libera reducido y coloca en el lugar donde estaba el lipoato, coloca la coenzima A. Yo voy a necesitar, como esto es un grupo prostético, voy a necesitar que vuelva a las condiciones normales por la acción de la segunda enzima que va a usar como cofactor FAT, va a volver al lipoato. Todo, fíjense, usamos la misma enzima para hacer todo esto. Incorporamos el ácido lipoico, lo reducimos, sacamos el ácido lipoico reducido, incorporamos el CoAH y restituimos el ácido lipoico a su forma oxidada. Restituimos el ácido lipoico a su forma oxidada, tomando como cofactor el FAT, que ahora se va a reducir. ¿Sí? El FAT reducido con la enzima 3 se va a volver a oxidar y en ese caso se va a reducir un NAD. Si nosotros observamos en todo este proceso, ¿qué pasó? ¿Qué me interesa que entiendan? Y vuelvo a esta imagen. Parto de piruvato, tengo CoAH, NAD oxidado, ácido lipoico, pirofosfato de tiamina y FAT. Tengo todo eso. Tengo todos los cofactores acá. Tengo piruvato. Por acción en conjunta de las tres enzimas, ¿qué le pasa al piruvato? Se descarboxila, incorpora un CoAH como parte de su molécula y genera un NAD reducido. Entonces, independientemente de toda esta transformación que yo les mostré ahora, ¿cuál es la reacción que realmente me interesa que ustedes reconozcan? Sustratos iniciales, piruvato. Y necesito sí o sí los 5 cofactores y el complejo catalítico de enzimas. A través del funcionamiento de la vía metabólica, ¿qué es lo que va a pasar? El piruvato se va a transformar en acetil-CoA, se va a descarboxilar y un NAD se va a reducir. Productos finales de la vía, dióxido de carbono, acetil-CoA y NAD reducido. ¿Qué pasa con el resto de los cofactores? ¿Qué pasa con el pirofosfato de tiamina, el lipoato y el FAT? Son grupos prostéticos, por lo tanto se regeneran estando en contacto con la misma enzima con la cual ellos colaboraron. Si ustedes vieron, en ningún momento estos grupos prostéticos se desprendieron de la enzima a la cual le colaboran y son regenerados y vueltos a su estructura inicial al final de la reacción. Lo único que sufre modificación es la coenzima A, que pasa a formar parte de uno de los productos finales, y lo otro que sufre modificación es el NAD, que finaliza el proceso en un estado reducido. Entonces, ahí tienen sustrato, productos y tienen la enzima marcapasos. ¿Cuál es la enzima marcapasos?
La enzima marcapaso es la primera, la que se denomina piruvato deshidrogenasa dentro de todo el complejo. Como vimos y analizamos hace un ratito, tiene una regulación covalente, y esa regulación covalente está dada por la piruvato deshidrogenasa quinasa y la piruvato deshidrogenasa fosfatasa, que son las dos enzimas que van a fosforilar o defosforilar a la enzima marcapasos. En este caso, la enzima marcapasos está activa desfosforilada. Repito, la enzima marcapasos está activa desfosforilada. Cuando se desfosforila, se activa. Si la fosforilo, ¿sí? Si la fosforilo, se inactiva. Con respecto a lo que me preguntan con el FAT, si ustedes observan en el proceso en conjunto, voy al anterior, el FAT se reduce para restituir a su forma inicial al lipoato y después vuelve a su forma oxidada cuando un NAT se reduce. El FAT es restituido a su forma oxidada, que es la forma inicial que estaba en todo el proceso. Eso tiene que ver con lo que estaban preguntando en el chat. Bueno, entonces, acá tienen la forma activa de la piruvato deshidrogenasa es cuando está desfosforilada y la desfosforilo por la fosfatasa, y la forma inactiva es cuando está fosforilada y la fosforilo por una quinasa. Ahora bien, ¿qué tienen que saber? Y ahora se nos empieza a complicar, ¿sí? Se me empieza a complicar. ¿Por qué? ¿En qué momento la fosfatasa desfosforila y activa la enzima marcapasos? ¿Y en qué momento la quinasa fosforila e inactiva la enzima marcapasos? Bueno, les cuento que la fosfatasa y la quinasa se regulan alostéricamente. La fosfatasa, que tiene que regular covalentemente a la piruvato deshidrogenasa, no siempre está activa. Tiene una regulación alostérica. La quinasa, que fosforila la enzima marcapaso y la inactiva, no está activa siempre. Tiene una regulación alostérica. ¿Cuáles van a ser los moduladores de la fosfatasa? La fosfatasa va a tener moduladores positivos, que van a ser el calcio y el magnesio, y va a estar estimulada directamente como cualquier fosfatasa cuando la insulina se une a su receptor. Dicho esto, a ver si podemos pensar en conjunto, a ver si me ayudan. ¿Cuándo la piruvato deshidrogenasa va a ser funcional? En posingesta, en general siempre. En posingesta, en general siempre. Y en el músculo, independientemente de mi situación metabólica, cuando el músculo esté en contracción, porque aumenta el calcio citoplasmático y va a ingresar a la mitocondria para favorecer este proceso. ¿Está? En presencia de insulina, esta enzima siempre se va a activar la fosfatasa y va a desfosforilar y activar a la piruvato deshidrogenasa. ¿Está? ¿Qué moduladores negativo tengo para la fosfatasa? Acetil-CoA, que es el producto final. Cuando ya tengo mucho producto final generado, freno la descarboxilación oxidativa del piruvato. Cuando ya se me formó mucho producto, freno la descarboxilación oxidativa del piruvato. Y en presencia de cuerpos cetónicos. Hoy quizás no me entiendan por qué los cuerpos cetónicos inactivan a la fosfatasa y me inactivan el proceso metabólico. Eso lo van a entender más adelante. Por ahora tomen que el cuerpo cetónico junto con el acetil-CoA inactivan fosfatasa y en esas condiciones la piruvato deshidrogenasa no se puede desfosforilar y no se puede activar. ¿Está? Veamos qué pasa con la quinasa. Y ahí yo quiero hacer una aclaración. ¿Pueden 30 segundos mirar la pantalla todos? Porque quiero explicar algo. 30 segundos. Todos. Chicos, yo quiero que la piruvato deshidrogenasa esté activa.
Para que esta esté activa, yo tengo que activar a esta y tengo que inactivar a la quinasa. ¿Por qué? Porque es la única manera que la piruvato deshidrogenasa quede desfosforilada, teniendo activa la fosfatasa e inactiva la quinasa. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero tener inactiva a la, tener inactiva a la piruvato deshidrogenasa? ¿Cómo la tengo inactiva a la piruvato deshidrogenasa? Para tener inactiva a la piruvato deshidrogenasa, inactiva, tengo que estimular quinasas y tengo que inhibir fosfatasas. Son acciones que se tienen que dar en conjunto si yo quiero que la piruvato deshidrogenasa esté de una manera o esté de otra. Entonces, si yo quiero que esté activa, mi piruvato deshidrogenasa quinasa tiene que estar inactiva. Y fíjense, los sustratos y los bajos niveles de energía en general me inactivan la quinasa y permiten que la piruvato deshidrogenasa quede en su forma activa. ADP me habla de bajos niveles de energía, coenzima A o CoASH es sustrato inicial de la reacción, piruvato es sustrato inicial de la reacción y nato oxidado es sustrato inicial de la reacción. Yo necesito esto presente en altas cantidades para que la quinasa esté inactiva. Vamos a borrar porque si no se entiende. Para que la piruvato deshidrogenasa esté inactiva, yo quiero que esté inactiva porque de esa manera, quiero que esté inactiva porque de esa manera mi piruvato deshidrogenasa queda desfosforilada y queda activa. Ahora bien, si yo activo a la quinasa, ¿qué va a pasar? La piruvato deshidrogenasa se va a fosforilar y se va a inactivar. ¿En qué momentos eso ocurre? Cuando tengo altos niveles de energía, de nuevo, cuando tengo producto final aumentado, acetil-CoA, o tengo mucho NAD reducido, que también es producto final. ¿Sí? Los productos finales activan la quinasa y me inactivan a la piruvato deshidrogenasa. Los sustratos iniciales y los bajos niveles de energía inactivan a la quinasa y me dejan a mi enzima marcapasos en su forma activa. Entonces, antes de entrar a ciclo de Krebs, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber que la descarboxilación oxidativa del piruvato es un proceso que ocurre adentro de las mitocondrias. Lo que hace es sacar dióxido de carbono al piruvato, oxidarlo y transformarlo en acetil-CoA. Es un proceso que genera un cofactor reducido. Por cada molécula de piruvato se forma un acetil-CoA y un NAD reducido. Ese NAD reducido va a ir, y no lo dije acá, pero ténganlo presente, ese NAD reducido va a ir a cadena respiratoria, va a participar de cadena respiratoria, vamos a hacer fosforilación oxidativa, y ese NAD reducido en cadena respiratoria y fosforilación oxidativa me va a devolver 2,5 moléculas de ATP. Ese NAD reducido que se forma en este proceso que acabamos de ver, me va a devolver en cadena respiratoria y fosforilación oxidativa 2,5 ATP. ¿Por qué 2,5? Lo vamos a ver la semana que viene. ¿Qué más tienen que saber? Sustrato inicial acetil-CoA, sustrato inicial piruvato, necesitan los 5 cofactores, necesitan el complejo multienzimático, producto final, acetil-CoA, dióxido de carbono y NAD reducido. Enzima marcapasos, piruvato deshidrogenasa, se regula covalentemente, la forma activa es la forma desfosforilada, y las quinasas y fosfatasas que la regulan tienen regulación alostérica. Tienen que saber moduladores positivos y negativos de la fosfatasa, y tienen que saber moduladores positivos y negativos de la quinasa. Eso es lo que tienen que saber de la descarboxilación oxidativa del piruvato. Si ustedes se arman un esquema con la información que yo les di, chicos, no les va a llevar más de una hoja. Es esa la información que tienen que tener. Bueno, una vez que
se forma el acetil-CoA, uno de los posibles destinos. Acá me preguntan cuáles eran los moduladores negativos de la quinasa. Moduladores negativos de la quinasa, chicos, son los sustratos iniciales y los bajos niveles de energía, o sea, ADP, piruvato y NAD oxidado. También no está ahí, pero es el CoASH. Me acabo de dar cuenta que el CoASH no está, pero es también... Perdón. Acá, como modulador, a ver, lo que pasa es que mi pantalla, como los tengo ustedes, a ver si los puedo correr. Coenzima A, ADP, CoASH, NAT oxidado y piruvato. Sí, están todos. Pensé que me había faltado ponerles CoASH o coenzima A. Esos son. Bueno, vamos a hablar ahora del ciclo de Krebs y de reacciones anapleróticas, que es el próximo tema, ¿sí? Vamos a ver si llegamos con reacciones anapleróticas, pero por lo menos vamos a tratar de desarrollar ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, que también se puede llamar ciclo del ácido cítrico o ciclo tricarboxílico. Ocurre en matriz mitocondrial, esto es importante, lo tienen que saber dónde ocurre, en matriz mitocondrial. Y es una vía anfibólica, no es una vía catabólica como la anterior. La anterior era catabólica, esta es anfibólica. Ustedes a esta altura ya saben qué significa que sea anfibólica y lo vamos a tratar de interpretar en la clase de hoy. Este es el ciclo de Krebs. De nuevo, otra vez le presento el ciclo en su contexto total y les vuelvo a repetir, no pretendo que se aprendan de memoria el ciclo de Krebs paso por paso. ¿Qué tienen que saber del ciclo de Krebs? Sustratos iniciales, productos finales, enzimas marcapasos, cómo se regula la enzima marcapasos. ¿Para qué me sirve el ciclo de Krebs? Porque es anfibólico, ahí vamos a tener que hacer hincapié. Y el balance energético es algo que no le dije, y agreguen que la mayoría de los procesos catabólicos ustedes tienen que saber el balance energético. ¿Qué significa el balance energético? ¿Cuánta energía me da esa vía metabólica? ¿Está? Bueno, primero y principal, porque es un ciclo. Primero y principal, porque es un ciclo, no sé, ahí está. Porque uno de los sustratos iniciales, que es el ácido oxalacético o oxalacetato, es el producto final de la vía. Por eso esto es un ciclo. Uno de los sustratos iniciales es producto final de la vía. ¿Está? ¿Cuáles van a ser los dos sustratos iniciales del ciclo de Krebs? El oxalacetato y el acetil-CoA que nosotros acabamos de formar. Ahora bien, pregunto, el acetil-CoA no va a venir solamente de la descarboxilación oxidativa del piruvato. Yo hoy les mostré que el acetil-CoA se podía formar de la descarboxilación oxidativa del piruvato, pero también se podía obtener acetil-CoA de el catabolismo de aminoácidos o el catabolismo de ácidos grasos. Y agrego una más, el catabolismo del etanol, porque aunque ustedes no crean, si consumimos etanol con la dieta, también lo catabolizamos como fuente de energía. Es una biomolécula que también se cataboliza como fuente de energía. El catabolismo del etanol también me puede dar acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs. Por lo tanto, hay dos productos iniciales y no un solo producto final, porque ahora te voy a contar cuáles son todos los productos final, Facundo. Uno de ellos es el oxalacetato, pero también, te voy a mostrar después en otra transparencia, hay otros elementos que también los vamos a considerar productos finales de la vía. ¿Está? Por ahora, acetil-CoA y oxalacetato, sustratos iniciales. ¿Sí? Otro detalle importantísimo. Hay muchas reacciones que son oxidativas. Muchas reacciones catalizadas por deshidrogenasas. Por lo tanto, en muchas reacciones voy a necesitar cofactores oxidados que se van a reducir. Vamos a usar tanto NAD como FAT como cofactores oxidados para ayudar a que las deshidrogenasas
que participan de esta vía puedan llevar adelante sus procesos redox. Esto tiene que ver con lo que hablamos en clases anteriores. ¿Está? Bueno, vamos a ir por partes. Bueno, primera reacción de la vía. De nuevo, no quiero que sepan reacción por más que yo se las cuente. Sustratos iniciales, productos finales, enzima marcapasos, regulación y balance energético en este proceso que es catabólico. Y le vamos a agregar hoy por qué es anfibólico esta vía. Eso vamos a agregar. Bueno, primera reacción, formación de citrato, es un proceso de condensación. Se van a unir el acetil-CoA y el oxalacetato. Fíjense que la reacción es exergónica, tiene un delta G negativo, ¿sí? Y eso que les está ¿qué les está diciendo que sea exergónico o que tenga un delta G negativo? Eso les está diciendo que esta reacción va a ser espontánea. Se forma el acetil-CoA, está presente el oxalacetato y empieza el ciclo de Krebs. Instantáneamente. Siempre tienen que estar en igual proporción, Ramiro. Sí, tenés razón en eso. Siempre un oxalacetato por un acetil-CoA. Es correcto lo que estás preguntando. Es un proceso espontáneo. Así que se forma el acetil-CoA, está el oxalacetato por una enzima que está siempre presente adentro de la mitocondria y se llama citrato sintetasa. Se van a condensar las dos moléculas y se va a formar citrato. Quiero que sepan, y después voy a explicar la formación del citrato. El citrato va a representar un punto de fuga. Y vamos a hablar de puntos de fuga. ¿Por qué? Porque esta vía es anfibólica. ¿Y eso qué significa? Que algunos intermediarios de esta vía, que se forman en esta vía, pueden abandonar la vía y ser utilizados en otros procesos, fundamentalmente anabólicos. En el caso del citrato, que es el primer punto de fuga que tenemos dentro de la vía, el citrato puede escapar de la vía. En ese caso se va a frenar el ciclo de Krebs si escapa el citrato, porque yo lo necesito al citrato para seguir la vía metabólica, ¿sí? Podés activar micrófono, Ramiro. Profe, y en el Sí, caso de que escucho. falte uno de los dos sustratos, si solo hay oxalacetato y no hay No, pero no empieza la acetil-CoA, vía, ¿no se produce el no ciclo? empieza, no se produce. Sí o sí necesitas los dos, si no esto no ocurre. ¿Está? Si no, no formás citrato, porque de los dos surge el citrato. Y es más, es lo que te dije recién, si el citrato usamos como punto de fuga y se va el citrato de la mitocondria al citoplasma, que generalmente se va cuando vamos a sintetizar lípidos, ya vamos a ver eso en segunda era, se frena el ciclo de Krebs, porque te quedaste sin citrato para seguir la segunda reacción, que es la que te voy a mostrar ahora. Sí o sí necesitas cada uno de los intermediarios y cada uno de los sustratos. Bueno, si el citrato no se usó como punto de fuga, va a seguir adentro de la mitocondria y va a participar de una reacción reversible catalizada por una enzima de tipo aconitasa, ¿sí? Un segundo, chicos, tengo que conectar mi computadora porque se me está yendo, se me está apagando. Un segundo les pido. Bueno, volví. Ahí estamos. Bueno, si se forma el citrato,
Voy a poder seguir. Ay, se me fue perdón, se me fue a otra. Acá está. El citrato va a participar de una reacción reversible. Esta reacción va a tener un determinado sentido dependiendo de los niveles de sus intermediarios. Si tengo altos niveles de citrato, una enzima llamada conitasa va a transformar el citrato en isocitrato. Sin embargo, si a veces el isocitrato se acumula, esta reacción puede ser reversible y el isocitrato puede volver a ser citrato. ¿Está? Yo puedo usar la misma enzima para ir hacia un lado o hacia otro de la reacción. Y que vaya a la derecha o a la izquierda de la reacción depende de cuál de los dos elementos predomina. Si predomina citrato, la conitasa transforma citrato en isocitrato, y si en algún momento se acumula el isocitrato, este se vuelve a transformar en citrato. Una vez que tengo el isocitrato, va a participar de una siguiente reacción que es una descarboxilación oxidativa. Ustedes ya saben que es una descarboxilación oxidativa porque acabamos de mencionarlo. Se va a perder dióxido de carbono y se va a oxidar un cofactor. Eso va a ser llevado adelante por la enzima marcapasos de la vía metabólica que se llama isocitrato deshidrogenasa. Esta enzima marcapasos que va a transformar el isocitrato en alfa-cetoglutarato va a hacer que el isocitrato pierda un dióxido de carbono y el isocitrato se oxide a alfa-cetoglutarato reduciendo un NAD. Es una deshidrogenasa. Cataliza una reacción redox, ¿sí? Como dije, es la enzima marcapasos, va a regularse alostéricamente, va a tener moduladores positivos, el NAD oxidado y bajos niveles de energía como ADP y AMP, y sus cofactores negativos van a ser el NAD reducido y altos niveles de energía como ATP. ¿Con esto qué quiero decir? Tengo que tener cofactores oxidados y poca energía en la célula para que el ciclo de Krebs ocurra. Sin embargo, si mis cofactores se redujeron y no volvieron a un estado oxidado, que vamos a necesitar cadena respiratoria para eso, o ya tengo suficiente energía en la célula, el ciclo de Krebs no ocurre. Y se frena en este punto, en la formación del alfa-cetoglutarato. Acá se frena, o sea que hasta formación de isocitrato voy a llegar siempre. Y esta enzima decide si seguimos o no el proceso metabólico. Es también una reacción exergónica, es espontánea, o sea, si tengo altos niveles de... ¡Ay, se me fue! Perdón, se me fue. Esto es exergónico también. Si tengo altos niveles de isocitrato y tengo la enzima presente, que siempre está en la matriz mitocondrial, se va a formar el alfa-cetoglutarato. Les decía, acá tengo otro punto de fuga. El alfa-cetoglutarato formado puede abandonar la mitocondria y puede generar glutamato, que es un aminoácido, y a veces si este alfa-cetoglutarato abandona la mitocondria, acá se me termina el ciclo de Krebs y no puedo seguir adelante. Si el alfa-cetoglutarato permanece dentro de la mitocondria, va a sufrir una nueva descarboxilación oxidativa, de nuevo va a perder otro dióxido de carbono y va a reducir un cofactor por el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Por qué digo complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y no digo la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa? Porque la verdad es que esta transformación que ustedes tienen acá es una transformación que ocurre por un complejo multienzimático que tiene 3 enzimas catalíticas, no tiene enzimas reguladoras. Y esas 3 enzimas catalíticas son muy parecidas al complejo que estudiamos al comienzo de la clase. Las enzimas catalíticas van a ser la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa propiamente dicha, que tiene regulación, pero no es una enzima marcapasos, por eso no la vamos a estudiar a su regulación. Vamos a tener la dihidrolipoil transacetilasa y vamos a tener la dihidrolipoil deshidrogenasa. Y este complejo multienzimático, para que el alfa-cetoglutarato se descarboxile oxidativamente y forme succinil-CoA, requiere para funcionar de 5 cofactores, los mismos 5 cofactores que el complejo que estudiamos al comienzo de la clase. Requiere pirofosfato de tiamina, FAT oxidado, ácido lipoico, NAD oxidado y coenzima A.
y es otro punto de fuga porque el succinil-CoA que se forma puede abandonar la mitocondria para sintetizar el grupo E. Si el succinil-CoA no abandona la mitocondria y permanece en la mitocondria, lo que va a sufrir es una fosforilación a nivel de sustrato, va a ser atacada por una enzima, succinil-CoA sintetasa. Esta también recibe el nombre, ay, se me pasó porque a veces en la bibliografía está con otro nombre. Tioquinasa se llama también esta. A ver. Tioquinasa, succinil-CoA sintetasa. Bueno, después les aclaro la clase que viene con otro nombre, dependiendo qué bibliografía por ahí lean, les puede aparecer con otro nombre esta enzima. Pero les cuento, no necesitan recordarla porque no es una enzima marcapaso, solo tienen que recordar el nombre de la marcapaso, pero es para que les quede claro. Ramiro, ¿podés conectar micrófono si querés? Deberías poder conectar micrófono, Ramiro. Profe. Sí, sí, te escucho. Cuando el alfa-cetoglutarato se convierte en succinil-CoA, ¿cuál sería la enzima que provoca esa descarboxilación oxidativa? Es un complejo multienzimático que tiene 3 enzimas. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, dihidrolipoil transacetilasa y dihidrolipoil deshidrogenasa. Es un complejo multienzimático, no es una sola enzima. ¿Sí? Esa es la característica. Y ahí me estaban aclarando algunos chicos que aparece como succinil-CoA tioquinasa, así también, por eso me sonaba tioquinasa, así también puede aparecer esta enzima. ¿Está? Bueno, ¿por qué es una fosforilación a nivel de sustrato? Y ahí quiero que ustedes entiendan. Recuerden que las fosforilaciones a nivel de sustrato eran procesos que permitían formar moléculas de alta energía. En este caso, yo voy a romper un enlace, este enlace que está acá, yo lo estoy marcando con el cursor, este enlace que está acá, se va a romper y la ruptura de ese enlace va a liberar energía para que un GDP una un grupo fosfato y se transforme en GTP. Eso nos va a permitir formar una molécula de alta energía. Recuerden lo que significaba tener una molécula de alta energía. Y el producto de esta fosforilación a nivel de sustrato es la formación de succinato. ¿Sí? Es la formación de succinato. El succinato, por su parte, dentro del ciclo de Krebs, va a participar de una oxidación. Esta oxidación va a ser catalizada por una enzima que se llama succinato deshidrogenasa, que cataliza una oxidación reversible. Yo puedo oxidar el succinato a fumarato o puedo reducir el fumarato a succinato. Cualquiera de las dos cosas puedo hacer con la succinato deshidrogenasa. Puedo ir de succinato a fumarato, de fumarato a succinato con la succinato deshidrogenasa. La succinato deshidrogenasa no pretendo que la recuerden porque se regula, porque realmente no se regula, pero la tienen que recordar, la tienen que recordar porque la succinato deshidrogenasa es una enzima que no solo participa del ciclo de Krebs, sino que también participa de la cadena de transporte de electrones. Es una enzima intramitocondrial adherida a la membrana mitocondrial interna, eso quise decir. Y participa tanto del ciclo de Krebs como de la cadena respiratoria. Y su característica es que al ser una deshidrogenasa, usa FAT como cofactor. Cuando cataliza una oxidación, como es la que cataliza en el ciclo de Krebs, el FAT se reduce. A veces la misma enzima puede catalizar una reducción y el FAT se oxida. Eso ya lo vamos a ver. Pero en el ciclo de Krebs, el succinato se oxida a fumarato. ¿Y cómo se oxida? Pierde hidrógeno. Acá lo pueden ver, la pérdida de hidrógeno, ¿ven? Y el FAT gana los hidrógenos y se reduce. Finalmente, el fumarato por una enzima fumarasa se va a transformar en malato, ¿sí? Es una enzima que va a incorporar agua,
La fumarasa va a incorporar agua y va a formar malato, y finalmente el malato por una nueva deshidrogenasa se va a oxidar a oxalacetato, que era uno de los productos finales. En el proceso vamos a usar un nuevo NAT oxidado que se va a reducir, tenemos una nueva deshidrogenasa y es otro punto de fuga porque el oxalato puede destinarse a la formación de glucosa, ¿sí? Que es otro proceso metabólico que vamos a usar como vía biosintética. Entonces, repasando, fíjense, acetil-CoA y oxalacetato son los productos, los sustratos iniciales, acetil-CoA y oxalacetato. ¿Qué más necesito? Necesito los NAT oxidados, necesito GDP, FAT oxidado, no están acá puestos, pero no sé por qué. Bueno, no importa. Necesito acetil-CoA, oxalacetato, NAT oxidado, FAT oxidado, GDP para llevar adelante este proceso. ¿Qué se forma como producto? Porque acá en realidad están los productos. Se forma oxalacetato como producto, 3 NAT reducidos, un FAT reducido y un GTP. Enzima marcapasos, y los otros 2 productos que me faltan, 2 moléculas de dióxido de carbono. Repito, productos, oxalacetato, 2 dióxido de carbono, 3 NAT reducidos, un FAT reducido y un GTP. No me importan los intermediarios, ¿sí? No me importan los intermediarios. De todas las enzimas, ¿cuál quiero que se acuerden? La isocitrato deshidrogenasa, que es la que se regula y cómo se regula. Sustratos iniciales, productos finales. Entonces, como productos y para tener un posible balance energético, Ramiro, tendrías que poder conectar tu micrófono, te estoy autorizando. Profe, hay algo que no me quedó claro, ¿no? Uh-huh. El ciclo de Krebs libera 3 ATP por cuando el alfa-cetoglutarato pasa a succinil-CoA. Esa es la acción que permite que se liberen los ATP. No. Vos en todo el ciclo, vamos a volver a mostrar el ciclo en completo. Déjame ver que yo tengo una imagen. En todo el ciclo, la única manera de generar directamente ATP es a partir de un GTP que por una transfosforilación te da ATP. Mira el resto y decime dónde hay otros ATPs. No hay otros ATPs como productos finales. ¿Por qué? Porque lo que se te forman son los cofactores reducidos NAT y FAT que tienen energía acumulada y la liberación del ATP te la van a dar cuando vayan a cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Durante el propio ciclo de Krebs no te van a generar ATP. Te van a generar recién ATP cuando los cofactores reducidos generados en esta vía vayan a cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Por eso vos vas a leer acá que a partir de un acetil-CoA se va a formar un GTP que te va a dar un ATP, y a través de 3 NAT reducidos por cadena respiratoria y fosforilación oxidativa vas a generar ATP, y a través de un FAT por cadena respiratoria y fosforilación oxidativa también vas a generar ATP. Ahora vamos a ver cuánto. Pero en el propio ciclo de Krebs, lo único como molécula de alta energía que tenés es la fosforilación a nivel de sustrato, la formación de GTP, que por una transfosforilación se puede transformar en ATP. Fuera de eso, después lo único que tenés son cofactores reducidos que tienen que seguir el proceso mitocondrial para que verdaderamente se forme el ATP. Esto todavía no es el final de la formación del ATP. En general, chicos, cuando partimos de glucosa, de una glucosa que oxidamos, tenemos que tener en cuenta que una glucosa da 2 piruvatos y eso hace que demos 2 vueltas al ciclo de Krebs. Por eso, a veces, ¿sí? Por eso, a veces
yo voy a decir, a partir de una glucosa hacemos 2 veces el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque una glucosa forma 2 piruvatos y 2 piruvatos me van a dar 2 acetil-CoAs y eso va a hacer que hagamos 2 vueltas completas al ciclo de Krebs. Bueno, al balance energético del cual estamos intentando mencionar, ¿qué aclaración le tengo que hacer? ¿Cuántos ATP gano por una vuelta completa? Sabiendo que el ATP no se forma directamente en el ciclo, sino que voy a necesitar la colaboración de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Lo que se forma directamente en el ciclo es el GTP. Ese GTP por transfosforilación inmediatamente me da un ATP. Sin embargo, los 3 NAT reducidos van a tener que ir a cadena respiratoria, vamos a tener que hacer fosforilación oxidativa y lo que vamos a aprender la semana que viene es que cada NAT reducido que hace cadena respiratoria y después hacemos fosforilación oxidativa me da cada NAT reducido 2,5 ATPs. Como tengo 3, van a ser 7,5 ATPs por los 3 NAT reducidos que siguen el proceso mitocondrial. El FAT, por su parte, y lo vamos a ver la próxima clase, en cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, solamente me da 2,5 ATPs. Como tengo un solo FAT reducido en este proceso, cuando ese siga el metabolismo mitocondrial, me va a agregar 1,5 ATPs extras a la ganancia de energía. O sea que lo que puedo llegar a sumar cuando hago completamente el ciclo de Krebs van a ser 10 ATPs. Uno de los 10 en forma directa por transfosforilación y los otros los gano una vez que termino cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. ¿Puedes activar micrófono, Yasmín? Profe, disculpe, no le terminé de entender con el balance, porque al menos en la bibliografía de Blanco, que es por la cual yo me estoy guiando, me dicen que son 12. Y no estaría entendiendo. Te explico. El libro que vos estás usando está desactualizado. Las actualizaciones que se han hecho con respecto a ciclo de Krebs dan estos valores de ganancia de energía y lo que vamos a usar nosotros son esos valores. Así que a partir de ahora ya modifica tu información. ¿Está? Eso es una información que está desactualizada, es vieja. Actualmente se usan estos valores para hablar de ganancia de energía en cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Eso es lo que tienen los libros, chicos. A veces algunos ya han pasado varios años de su edición y no tienen la información actualizada. Bueno, ¿qué otra cosa, además del balance energético, tenemos que ver? Porque es una vía anfibólica. ¿Cuál es el carácter anfibólico del ciclo de Krebs? Y esto, ¿de qué nos hablaba cuando usábamos el término anfibólico? Nos hablaba de que una vía metabólica, además de procesos, de ser un proceso catabólico, podía formar intermediarios que podían escapar de la vía y ser usados con fines anabólicos. A esos intermediarios que pueden escapar, yo los voy a determinar como sitios de punto de fuga del ciclo de Krebs. O sea, donde hay dentro del ciclo de Krebs, donde hay un intermediario que puede escapar para ser usado en procesos anabólicos, voy a decir que el ciclo de Krebs tiene un punto de fuga. ¿Cuántos puntos de fuga voy a reconocer en el ciclo de Krebs? 4 puntos de fuga. El primer punto de fuga está a nivel del citrato. El citrato puede escapar del ciclo y ahí se me frena el ciclo, y usar el citrato para sintetizar ácidos grasos o colesterol, que lo vamos a ver en segunda era. El siguiente punto de fuga es la formación del alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato puede abandonar la mitocondria y transformarse en aminoácidos. En ese caso, otra vez se frenaría el ciclo y usaría el alfa-cetoglutarato para formar glutamato, y a partir del glutamato algunos otros aminoácidos. El siguiente punto de fuga es a nivel del succinil-CoA, que puede abandonar el ciclo, se frenaría el ciclo y uso el succinil-CoA para formar hemo, porfirinas. Y el último punto de fuga es a nivel del oxalacetato, donde el oxalacetato puede escapar del ciclo
para formar glucosa o formar aminoácidos, depende de la situación metabólica. O sea, saco oxalacetato, va a llegar el acetil-CoA y va a decir, ¡epa! Me falta mi compañero, no está mi compañero el oxalacetato. ¿Por qué? Porque el oxalacetato formó parte de un punto de fuga y lo hemos usado para otro proceso metabólico y no va a quedar disponible para el acetil-CoA. En esa condición tampoco voy a poder realizar el ciclo de Krebs. ¿Está? Por eso es importante que reconozcamos los diferentes puntos de fuga y por eso decimos que es anfibólico. Anaplerótico no es lo mismo que anfibólico, son cosas diferentes. Ya les advierto, anaplerótico es lo diferente. Un segundito que no sé por qué no me da energía. Bueno, de igual manera ya estamos terminando la clase, ¿sí? Un segundito, chicos. Bien, sigamos. A ver si me vienen a salvar, que se me está apagando la compu. No consigo conectarla. Encima marcapasos, ahí está, bien, todos contestaron. Un punto para el parcial ya tienen. En general, la vía que más produce acetil-CoA, chicos, es la degradación de glucosa. Y aparte, piruvato. Podés conectar micrófono, Rubín da Costa Melo, si querés preguntar. Ay, perdón, te desactivé de vuelta. Ahora sí. Profe, te escucho. ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí. ¿Cómo se regula la isocitrato deshidrogenasa? Hoy les dije cuando les mostré, pero se los repito. Tiene moduladores positivos que son el NAT oxidado, ADP y AMP, bajos niveles de energía y NAT oxidado, y moduladores negativos que son el ATP, o sea, altos niveles de energía, y NAT reducido. ¿Sí? Okay. Esa es Gracias, la regulación. profe. De nada. Bueno. Estamos. ¿Qué más les quería hablar? Bueno, ¿qué son las reacciones anapleróticas? Recién me preguntaron si reacciones anapleróticas y vía anfibólica es lo mismo. No. Reacciones anapleróticas son reacciones químicas por las cuales yo puedo reponer intermediarios del ciclo de Krebs. Ustedes me estarán preguntando, ¿y por qué quiero reponer intermediarios del ciclo de Krebs? Porque sabemos que tiene punto de fugas y a veces se me frena el ciclo de Krebs porque hay alguna molécula que se fuga y yo no puedo seguir el ciclo de Krebs hacia adelante. Entonces, nuestras células tienen reacciones químicas que pueden reponer a esos intermediarios para que esa vía metabólica pueda seguir funcionando. Una de las reacciones químicas que me puede aportar oxalacetato para reponerlo en el ciclo de Krebs es la reacción química catalizada por la piruvato carboxilasa, ese es el nombre de la enzima, piruvato carboxilasa, que lo que va a hacer es tomar piruvato, va a tomar piruvato, bicarbonato,
y va a carboxilar al piruvato. Entonces, con gasto de ATP, porque es un proceso biosintético, vamos a tener que hacer un enlace covalente entre ambas sustancias, voy a obtener oxalacetato y bueno, si a mi ciclo de Krebs le falta oxalacetato, a partir del piruvato también lo puedo generar a ese oxalacetato. La otra es la formación de succinil-CoA, es un poco más compleja la formación del succinil-CoA y parte de un intermediario que es el propionil-CoA, que está acá, ¿sí? El propionil-CoA, a través de varios intermediarios, un segundito chicos, ya sigo. Chicos, ya vuelvo, estoy solucionando algo, no me fui y sí se está moviendo porque está loco mi PowerPoint nomás. Quédense tranquilos, ya vuelvo. Bueno, ahí seguimos. Estaba solucionando porque se me estaba apagando la computadora y no encontraba dónde conectarme. Les decía, esta otra vía anfibólica, esta otra reacción anaplerótica permite a partir de propionil-CoA, formar succinil-CoA. No hace falta que sepan las reacciones intermediarias aquí, pero sí me gustaría que sepan de qué parto, que es propionil-CoA, para obtener succinil-CoA. Fíjense que es bastante compleja la transformación, pero es otra posible reacción anaplerótica. Después, la siguiente reacción anaplerótica es la obtención de malato. Esto sí está bueno que se acuerden. De vuelta al piruvato, fíjense, no solo puedo formar a partir de piruvato oxalacetato, sino que también puedo formar malato. La enzima acá involucrada se llama enzima málica y vamos a hacer un proceso, sí, tienen que tener presente las reacciones anapleróticas, ¿sí? En este proceso es una carboxilación reductiva del piruvato. Fíjense, ¿por qué carboxilación reductiva? Porque el NAT-fosfato es un cofactor necesario y el NAT-fosfato se oxida. Si el NAT-fosfato se oxida, ¿qué le pasa al sustrato de la reacción? Se reduce. ¿Se acuerdan de eso? Esta enzima málica va a tomar como sustrato piruvato, NAT-fosfato reducido, dióxido de carbono, y va a formar malato para poder reponer en el ciclo de Krebs. Si bien el malato no es un punto de fuga, pero también podemos reponer malato en el ciclo de Krebs. Y otra reacción anaplerótica que tenemos es para reponer alfa-cetoglutarato y lo puedo hacer a través de la desaminación oxidativa del glutamato por la glutamato deshidrogenasa, que es la primera reacción, desaminación oxidativa del glutamato, ya atiendo lo que levantaron mano, ya atiendo. Por una desaminación oxidativa del glutamato, puedo formar alfa-cetoglutarato, o por una transaminación entre glutamato y piruvato, puedo formar alfa-cetoglutarato. En la primera, la enzima es la glutamato deshidrogenasa y acá es la ALT o GPT, que ustedes la estudiaron como enzima sérica. ¿Está? Y con eso terminamos. Así que voy a aprovechar para ver manitos levantadas.
Vamos a ver, manitos levantadas acá. Bueno, el primero, Rubín da Costa de Melo, ¿podés activar micrófonos? No, perdón, profe, yo solo dejé. Ah, está perfecto, perdón. Perdón. María Cielo, ¿podés activar micrófono? Profe, Sí, te escucho. yo le quería preguntar algo con respecto a los parcialitos, que es que yo, por ejemplo, tuve un problema con el pago de la matrícula, que creo que era como 100 pesos menos, y me pusieron a cursar mediados de la primera semana de abril, y cuando yo apenas ingresé, al otro día tenía el primer parcialito. Igual traté de rendirlo, pero yo obviamente que salí mal en ese parcialito. Entonces, y el que tuvimos hoy, tampoco me tipo, saqué 3.33. Yo quería saber si yo no entraría a la ERA por eso. Y yo le avisé a usted igual que yo me incorporé en esa semana de abril. El tema, María Cielo, es que los que ingresan tarde al cursado de la cátedra no es responsabilidad de la cátedra. ¿Sí? El ingreso tarde al cursado de la cátedra no es responsabilidad nuestra. Nosotros comenzamos en tiempo y forma, y el que no está en condiciones se tiene que hacer cargo de no haber estado en condiciones de comenzar en tiempo y forma el cursado. Lastimosamente es así. ¿Está? Por lo tanto, si te fue mal en el primer parcialito porque no tuviste tiempo y bueno, lo siento, o sea, son las condiciones de cursado. Si yo tengo que atender a las particularidades de los 700 alumnos que tengo dentro de la cátedra, me voy a volver loca. Por eso las condiciones están puestas desde el comienzo, y cuando ustedes empiezan a cursar la cátedra o la materia, tienen en cuenta las condiciones de cursado. Las condiciones de cursado son esas. Independientemente, te dejamos entrar tarde, no hay problema, pero hacete cargo de lo que significa empezar tarde la materia. ¿Está? O sea, esas son cuestiones que yo no manejo. Y, ¿sí? y si sumo las 3 notas a 4, aunque no haya tenido... La condición, María Cielo, era no tener más de un desaprobado. Vos ya tenías un desaprobado. Deberías haber estudiado un poco más para este parcialito, si no querías tener un segundo desaprobado. Es esa la condición. ¿Sí? Y eso es para todos, y es ley pareja para todos. ¿Sí? Lo mismo que ustedes son responsables de tener buena conectividad durante el examen. Yo no puedo estar en la computadora de cada uno de ustedes y se me cortó la luz. Y bueno, se te cortó la luz y no pudiste venir a rendirle. Era lo mismo que si fuera presencial y tuviste un problema y no pudiste venir al presencial. Y bueno, es así, son cosas que nos ocurren en la vida, y bueno, para eso existen los recuperatorios. Todo el mundo tiene derecho a recuperatorios, pero los recuperatorios son en otros momentos, no ahora, en otras instancias. ¿Está? ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? No encuentro otra mano levantada, por lo menos en la mayoría de los que están acá. No encuentro otra mano levantada, no. Ah, pero hay cosas en el chat, perdón, no vi el chat. Las reacciones... Está bien, Imanol, tu concepto, reabastece los intermediarios del ciclo de Krebs para que este pueda continuar, está bien lo que estás planteando. La segunda forma de formar alfa-cetoglutarato es por una transaminación entre glutamato y piruvato, por la enzima ALT, o GPT, glutámico pirúvico transaminasa. Estamos hasta ahí, creo que tengo todo. Bueno, entonces, ¿qué vimos hoy? Con respecto al ciclo de Krebs, sustratos, oxalacetato, acetil-CoA, independientemente de dónde puede venir ese acetil-CoA, necesita NAD oxidado, FAT oxidado y GDP. Si no, no pueden hacer el ciclo. Productos, de nuevo oxalacetato, 3 NAD reducidos, un FAT reducido, un GTP y 2 dióxido de carbono que se liberan por la respiración. Los NAD reducidos, los FAT reducidos se van a cadena respiratoria y fosforilación oxidativa para generar ATP, lo vemos la clase que viene. El GTP, por una transaminación, es una transferencia de grupo fosfato, reacciona con un ADP y forma ATP, eso se llama transfosforilación, me va a dar un ATP. Y el FAT y el NAD reducido en cadena respiratoria y fosforilación oxidativa me van a dar 9 ATPs extra, lo que va a sumar un total de 10 ATPs. Recuerden que es una vía cíclica, ¿por qué? Es una vía anfibólica, ¿por qué? ¿Sí? Tienen que identificar cuáles son los puntos de fuga,
y tienen que saber cuál es la enzima marcapasos y cómo se regula. Eso es lo que tienen que saber del ciclo de Krebs. ¿Dónde ocurre? En matriz mitocondrial. Todos los pasos intermedios no me interesan. Me gusta lo global, quiero lo global. Yo de igual manera, chicos, les voy a subir un cuestionario guía de repaso de estos temas para que ustedes vean qué es lo que tienen que saber de cada uno de los temas en particular. Así no se ponen a estudiar cosas que van a ser innecesarias. ¿Está? Le subí material, no le subí PDF, le subí, en realidad sí es un PDF, pero les saqué del Harper cuáles son los capítulos que tienen que leer para esta clase. ¿Está? Da Silva García, podés conectar micrófono si querés preguntar algo. Profe, es solo para preguntarle un libro que yo tengo, Análisis Química Cuantitativa, y yo estaba mirando y ahí yo saqué algunas cosas para hacer algunos cálculos y habla bien de análisis clínica, y si se puede sacar algo, si está bueno. Sí. Análisis químico cuantitativo, sí. Está bien. Siempre toma como base, corazón, siempre toma como base lo que damos en clase. Y lo mismo lo podés fortalecer con la bibliografía que vos tengas a mano. Sí, es largo el libro, pero está bien. Bueno. Es bien profundo el tema del libro, es de mi novio. Lo que pasa es que se basa en análisis clínico, por eso es tan profundo. Sí, pero bien está profundo. bueno si tenés algún momento